muy buenas. Soy la doctora Yaisira Guillén, cirujano coloproctólogo. No voy a decir que soy especialista en BPH, condilomas o verrugas anogenitales producidas por el virus de papiloma humano, porque creo que es un tema que nos falta muchísimo por aprender y aquí pues vamos a aprender todos juntos. Este es el primer video de una serie de videos en donde vamos a ir hablando poco a poco del virus, de cómo se comporta, de cómo se transmite, de cuáles son el tipo de lesiones que produce, de cómo podemos prevenirlas, de cómo podemos manejarlas y de cómo puede ser el tratamiento. Por supuesto que puedes dejar tus preguntas acá y van a poder ser respondidas. Cuando decidimos hablar de un tema o cuando decidimos estudiar alguna enfermedad, lo primero que tenemos que evaluar es cuáles son las repercusiones en la sociedad. A cuántas personas está afectando, cuál es el número de enfermos, cuáles son las consecuencias que está dejando esa enfermedad. Cuando hablamos de virus de papiloma humano, el virus de papiloma humano pues es el agente etiológico del mayor porcentaje de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Pero no solamente de cáncer de cuello uterino, sino que también está en alta correlación con el cáncer de vulva, en el cáncer de vagina, con el cáncer de pene y en la actualidad también se está asociando su correlación con el cáncer orofaringio. Uno de los virus o uno de los subtipos, que vamos a hablar más adelante de cuántos subtipos tenemos, que se ha correlacionado más con la presentación del cáncer de cuello uterino, son los subtipos 16 y 18. Sin embargo, no son los únicos subtipos que tienen la capacidad de producir cáncer a nivel anogenital y orofaringio. El 80%, 90% del cáncer de ano, el agente etiológico es el virus de papiloma humano. En cuanto a cuello uterino, el 70% del agente etiológico es el virus de papiloma humano, 50% en vulva, 50% en vagina y un menor porcentaje en la cavidad orofaringea. Sin embargo, para que se pueda desarrollar lesiones neoplásicas o malignas o el cáncer en estos diferentes tejidos anogenitales, también se debe correlacionar con otros cofactores que van a como abonar el terreno para que estas células se puedan modificar a células malignas. Y está la correlación con otras infecciones de transmisión sexual, está correlacionado el herpes virus, la clamidia. Hay una alta correlación por los petrolatos con el uso del tabaco, el cigarrillo y por supuesto la inmunosupresión, recordando que no solamente es inmunosupresión, son aquellos pacientes que son seropositivos. A pesar de que se ha iniciado la vacunación contra el virus de papiloma humano a partir del 2006, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el cuarto cáncer en presentación a nivel mundial y es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Y es la segunda causa de muerte en mujeres entre 15 y 44 años. Todos estos elementos son los que contribuyen a ser un tema que debemos discutir y debemos enseñar porque es prevención lo que debemos lograr en estos casos. Y eso lo logramos a través de la educación a nuestra población. En el 2012 se estimó que más de 528.000 casos fueron reportados de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. La pandemia del 2019 hizo que un gran porcentaje de personas pues no acudieran a hacer su pesquisa y su tamizaje. Esto va a traer como consecuencias un incremento que en muchos países va a ser del 50% en las próximas décadas de cáncer de cuello uterino por falta de diagnóstico precoz. De aquí otro punto en donde radica la importancia de conocer más de este virus. Se diagnostica el cáncer de cuello uterino, aproximadamente el 50% de las pacientes fallecen porque el diagnóstico se hace de forma tardía. Y a pesar de que he basado mis estadísticas en cuello uterino, el incremento del cáncer de ano ha aumentado una tasa de 35 por 100.000 habitantes y en la actualidad tenemos una tasa de más de 130 por 100.000 habitantes en los últimos 10 años. O sea, no solamente hemos mantenido e incrementado los casos por cáncer de cuello uterino, sino que se ha aumentado el cáncer anal en ambos sexos.
De bajo recurso en su desarrollo, África y Latinoamérica, son los países que más incidencia tienen en cuanto a casos y en cuanto a mortalidad. Eso quiere decir que hay una alta correlación en un bajo nivel educativo y en donde no se ha logrado el éxito en las medidas sanitarias de prevención. No se han logrado las tasas adecuadas de prevención primaria ni prevención secundaria, tomando en cuenta que la prevención primaria es la vacunación. Y a pesar de que se está vacunando desde el 2016, no se ha logrado la tasa óptima de vacunación para lograr reducción del porcentaje para el 2020 o para el 2030. Todo esto que he mencionado y muchísimas otras cosas en cuanto a estadísticas, en cuanto a epidemiología, se hace importante que yo inicie este ciclo de enseñanza hablando de virus de papiloma humano, condilomas y verrugas anogenitales, su tratamiento, sus consecuencias, su modo de transmisión y la prevención. Así que continúa conmigo en este camino del aprendizaje. Conocer un poquito del protagonista de esto y qué es el virus de papiloma humano. Pues el virus de papiloma humano es un virus ADN de doble cadena de un tamaño de 55 de subcápside y que está constituido por más de 8.000 pares de bases. Es un virus que es epiteliotrófico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene predisposición por el tejido epitelial. Se han estudiado en la actualidad más de 200 tipos de virus, en los cuales puede producir lesiones no solamente a nivel anogenital, lo que es vulva, vagina, cuello uterino, pene, ano, también orofaringio, sino que también hay algunos tipos que tienen predilección por el tejido de la piel. De estos 200 subtipos que hasta ahora han sido evaluados, 40 tienen alta predisposición por producir procesos infecciosos a nivel de tejido anogenital. Procede de una gran familia denominado Papillomaviridae y ellos tienen diferentes géneros que han sido denominados por las letras del alfabeto griego, alfa, teta, beta, gamma, y de ellas una de las más importantes o la más importante a la cual nos vamos a referir es el género alfa. Del género alfa tenemos virus de alto riesgo y tenemos virus de bajo riesgo. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de virus de alto o bajo riesgo? Cuando yo hablo de un virus de alto riesgo, que son 14, es porque tienen la alta capacidad de ser carcinogénicos, o sea, de hacer transformaciones en nuestras células que pueden conllevar a cáncer de los diferentes tejidos en donde se pueda presentar esta infección. Estos virus de alto riesgo pues tienen la capacidad de introducirse o entrar a nuestro genoma y a través de nuestro genoma ellos poder replicar. Los virus de alto riesgo tienen mayor capacidad de utilizar nuestra información genética para poder producir alteraciones celulares. No significa que los virus de bajo riesgo en ciertas condiciones no puedan también presentar o producir este tipo de alteraciones. Estos 14 virus de alto riesgo, como ya lo dije, los que mayormente o los que en un mayor porcentaje pueden producir este tipo de alteraciones son los tipos 16 y los tipos 18, que son los que más tenemos que cuidar. Conversemos un poquito de lo que es el genoma viral. El genoma viral está constituido por unas proteínas de acción temprana, early, que están denominadas con la letra E, y unas proteínas de acción tardía, que son las L. Mis proteínas de acción temprana, que están denominadas de la E1 hasta la E6 y E7, son las principales modificadoras de nuestra estructura de ciclo celular. Proteínas tempranas E6 y E7 juegan un papel importante en cuanto a la transformación de la infección del virus de papiloma humano. Estas proteínas tempranas tienen la capacidad de burlarse de nuestro sistema inmunológico, porque ellas se unen a nuestro genoma, a las proteínas protectoras de nuestro genoma. ¿Qué quiero decir con esto? Que la proteína E6 del virus de papiloma humano tiene la capacidad de unirse a la proteína P53 de nuestra célula y de esta manera desregularizar el ciclo celular de las células de este epitelio, valga la redundancia. Y la proteína E7 tiene la capacidad de unirse a la proteína del riboblastoma.
Y de esta manera inhiben la apoptosis, o sea, la muerte celular de aquellas células que son irregulares o atípicas. Al producirse un gran número de células atípicas en este epitelio, es lo que se va a denominar a futuro neoplasia intraepitelial. Y las neoplasias intraepiteliales de alto grado son las que conllevan, si se permite que persiste esta infección, a cáncer anogenital y orofaringeo. Entonces, el virus del papiloma humano es capaz de burlarse de nuestro sistema inmunológico y producir neoplasias intraepiteliales por desregularización de nuestro ciclo celular. Alterando de esta manera nuestro sistema de replicación o nuestro ciclo celular, pues entonces se comienzan a producir una serie de células atípicas que van a engrosar nuestro epitelio. Recordando que el epitelio es aquel tejido que recubre los órganos, en este caso recubre las mucosas del aparato anogenital y orofaringeo. El virus de papiloma humano puede producir dos tipos de infecciones. Unas infecciones que se llaman productivas, que es cuando el virus se mete en la célula y queda en estado episomal, pero es controlada, su desregularización celular es controlada. Y hay otro tipo de infecciones que son las que tenemos que tener mucho cuidado, que son las lesiones transformantes, en donde el virus se puede introducir en la célula, introduce el núcleo de nuestra célula y tiene la capacidad de alterar, de integrarse al ADN de nuestras células y replicar células atípicas, que son las que van a producir las neoplasias intraepiteliales, que es un concepto que vamos a ver más adelante, y las neoplasias intraepiteliales de alto grado son las que pueden conllevar a la presentación de cáncer anogenital y orofaringeo. Lo que quiere decir con esto, que entonces los virus de bajo riesgo generalmente producen lo que son las infecciones productivas. Y las infecciones productivas son esas que todos conocemos, que normalmente son verrugas, condilomas, lesiones elevadas, lesiones en forma de coliflor, aquellas lesiones que pueden ser rojitas, que pueden ser con cambios tipo café. Y los virus de alto riesgo generalmente producen lesiones transformantes. ¿Transformantes a qué? Transformantes a neoplasia, y esas neoplasias son las que generalmente no vemos, sino que tenemos que buscar con estudios especializados que llamamos estudios de citología o Papa Nicolau, pero que ese tamizaje debe mejorar con la utilización de biopsia dirigida por colposcopía o anoscopía de alta resolución. Y muy importante, y es el futuro, el tamizaje con pruebas de biología molecular o tamizaje de virus de papiloma humano, en donde podamos determinar la presencia viral en nuestras células y de esta manera tomar las medidas según sea el caso. Llegado a este punto, pues ya sabemos quién es el virus de papiloma humano, cuántos tipos de virus tenemos, que tenemos unos de alto riesgo, que tenemos unos de bajo riesgo, que pueden producir infecciones transformantes, que pueden producir lesiones productivas, que las productivas la producen los de bajo riesgo, que las transformantes la producen los de alto riesgo. Pero, ¿y cómo es que el virus llega a mis células? ¿Cómo es que tiene la capacidad de afectar mis tejidos? Pues el contagio es por transmisión sexual. Como dije en un inicio, el virus de papiloma humano es un virus epiteliotrófico, que quiere decir que le gusta ese tejido, que está enamorado de ese tejido. Y la forma de transmisión entonces es el roce de tejido con tejido. Por eso es que se necesita del roce de los tejidos para que se produzcan pequeñas heriditas o pequeñas laceraciones en ese tejido, para que el virus pueda entrar a la primera capa de células de ese epitelio. Porque él, para cumplir su ciclo de replicación, necesita llegar a las células de la capa basal del epitelio para entonces poder producir su ciclo viral.
Queridos y adorados, hasta aquí voy a dejar nuestra primera parte de virus papiloma humano, quien es el agente etiológico de las verrugas y los condilomas, que es lo que conocemos, porque están las neoplasias intraepiteliales, que son las lesiones transformantes, que son las que ustedes no conocen y es lo que yo les tengo que enseñar.